Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos, las naciones de la tierra, para darnos tu Torah, tu instrucción. Bendito seas, Yahweh, dador de esa instrucción. En el nombre de Yeshua, el Mesías, muchas gracias por el estudio de tu palabra, por la enseñanza que tú nos das, Padre eterno. Amén y amén. Vamos a abrir hoy en Bereshit, en Génesis, el capítulo 16. Corresponde hoy el estudio, el capítulo 16. Primeramente, como ya hemos iniciado hace un tiempo, vamos a hacer lectura de Génesis 16 y luego vamos a ir analizando este estudio sistemático del capítulo 16 de Génesis. Dice así la palabra del Eterno: y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, te ruego que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai, y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham, su marido, por esposa. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Yahweh junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Yahweh: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. Le dijo también el ángel de Yahweh: multiplicaré tanto tu descendencia que no será contada a causa de la multitud. Le dijo también el ángel de Yahweh: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ishmael, porque Yahweh ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Yahweh, que con ella hablaba: tú, Elohim, me ves, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Kadesh y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio Agar, Ishmael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ishmael. Palabra del Eterno. Hoy estudiamos el capítulo 16, como dijimos, del libro de Génesis, y ciertamente un capítulo bastante corto, pero con un gran mensaje, porque vemos aquí el nacimiento de Ishmael. Previamente sabemos que nos dice este capítulo que Sarai, por ser estéril, da Agar a Abraham. Y Agar se va porque es afligida por su ama, sí, por haberla despreciado. Pero vemos también la intervención divina. Un ángel le envía de regreso y le ordena ser sumisa, y le habla del hijo que va a tener. Besarai eshet Abraham lo yaleda lo belashibha mitzrit ushma Agar. Nuestro primer versículo nos dice: como sierva egipcia. Y aquí vemos un punto importante. A pesar de todas las promesas del Eterno, y persistía el hecho de que Abraham todavía no tenía un hijo, 10 años después de que se le había hecho la primera promesa que habíamos estudiado, aparece en escena Agar, una sierva egipcia de Sarai, puesto que los egipcios eran una nación poderosa en el tiempo de Abraham. Es muy singular encontrar a una sierva egipcia
en un hogar en aquel entonces. Probablemente Agar era la sierva personal dada a Sarai cuando ella fue llevada a Faraón. Cuando estudiamos el capítulo 12, versículos 15 y 16 del libro de Génesis, dice de la siguiente manera: la vieron también los príncipes de Faraón y la alabaron delante de Faraón, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y entuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Fíjense en que el versículo 16 dice criadas, o sea que aquí encontramos también una referencia posible a la sierva egipcia. El hecho de que estuviera todavía en la casa de Abraham tiende a mostrar que Faraón no se había hecho devolver los regalos que había dado Abraham. Agar, este no es un nombre egipcio, no se da su nombre original. El nombre Agar, que en árabe significa huida, puede haberle sido dado después que huyó de su ama, pero no sabemos el nombre que tenía anteriormente. Dice el versículo 2: dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Yahvé me ha hecho estéril, te ruego que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. La falta de fe de Sarai hizo que llegara a la conclusión de que no tenía esperanza de tener hijos. Por eso decidió seguir la práctica de su país natal, a fin de proporcionar un heredero para la familia. Si miramos los códigos legales antiguamente en Mesopotamia, autorizaban la práctica por la cual una esposa estéril podía dar a una de sus esclavas a su esposo y tener hijos mediante esa esclava. Y esos códigos también determinaban precisamente los derechos de una descendencia. Se necesitaba una reglamentación, especialmente en el caso en que una primera esposa tenía hijos después de que la sierva los había tenido, o cuando una sierva se volvía altanera después de haber sido honrada al dar a luz a un heredero. Entonces dice que atendió Abraham a este pedido. Bueno, la fe puede ser genuina y sin embargo resulta débil en momentos de ansiedad y perplejidad. Una fe fuerte se va a aferrar de la promesa y solamente de ella, confiando enteramente en el Todopoderoso para que venga su cumplimiento. Y tal fue la fe de Abraham, excepto en 3 o 4 breves ocasiones a lo largo de una vida prolongada. El Eterno no necesitaba de los ardides de Abraham para el cumplimiento de su promesa. Tan solo se requerían confianza, pero también, nos dice la Biblia, obediencia. Al acceder al consejo apresurado de Sarai, Abraham siguió en las pisadas de Adán. Chasco y sufrimiento fue el resultado de ambos casos, y la supuesta bendición resultó ser una maldición. Al prestar oídos a Sarai, Abraham creó para sí mismo dificultades de consecuencias muy abarcantes. Sobrevinieron angustias, dolores, odio entre los futuros descendientes de ambas esposas, y de nuevo en la actualidad podemos ver también que amargamente, han luchado por la posesión de la tierra los modernos representantes de Sarai, pero también los descendientes de Agar. Y me refiero a los hebreos y a los árabes actualmente en Medio Oriente. Nos dice el versículo 3 de nuestro estudio sistemático: Batikach Sarai eshet Abraham, et Agar hamitzrif shivchata, miketz eser shanim, leshevet Abraham, be'eretz kenam, batitenota le Abraham, isha lo leishadis. Fijémonos que menciona 10 años. La fe de Abraham y Sarai, que había permanecido inmutable durante 10 años, en este capítulo 16 podemos ver que disminuyó en cierta medida. Probablemente se presente este comentario para explicar su impaciencia por la demora en la llegada de un heredero. No comprendía Abraham que la demora tenía origen divino. Como muchas veces decimos, para aprender a esperar
pero también sabemos que nuestra fe es probada y nuestra fe desarrolla un carácter. Pero muchas veces nosotros queremos situaciones y soluciones express, pero no es así. Y de ahí parte el versículo 4 diciéndonos que él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, dice el Pasuk 4, miraba con desprecio a su señora. ¿Sí? La esterilidad era considerada entre los hebreos como un deshonor, y al paso que la fecundidad era considerada como una señal especial del favor del Todopoderoso. En la época antigua podemos ver ejemplos. Vamos a leer Génesis 30, verso 1, y también vamos a leer el versículo 23. Dice: y viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y dice el verso 23: y concebió y dio a luz un hijo y dijo: Elohim ha quitado mi afrenta. Entonces vemos el pensamiento bíblico en la época de cómo los hebreos consideraban tanto la esterilidad como la fecundidad. Dice Levítico capítulo 20, versículo 20: y cualquiera que se acostare con la esposa del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos, dice, como diciendo que es una maldición. Era de esperarse que la muchacha egipcia, me refiero a Agar, honrada por su admisión a la categoría de esposa, olvidara su condición de privilegio y se enalteciera. No estaba dispuesta a aceptar el plan de su señora o su ama, pero ¿por qué debía ser considerado su hijo como un hijo de Sarai? La criada que había servido a Sarai tan fielmente, ¿verdad?, a través de los años, como para ser considerada digna de convertirse en la mujer de Abraham, comenzó a despreciar, nos dice el versículo, a la que hasta ese momento había honrado. Los hogares donde se altera la norma divinamente aprobada del matrimonio son hogares donde prevalecen angustias, son hogares donde, como decimos muchas veces, se desenfocan y aparecen celos, aparecen contiendas, aparece amargura. El hogar de Abraham no fue una excepción, y la armonía de tiempos anteriores se transformó en discordia. Se perdió el Shalom Bait, podríamos decir. Dice el verso 5 del capítulo 16, estamos en el libro de Génesis. Génesis, capítulo 16, verso 5, dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada me mira con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. ¿Qué les parece? Mi afrenta sea sobre ti. O sea, aquí vemos que Sarai usa el lenguaje de una irritación, claro, lo que indica que estaba arrepentida de la decisión previa y que tenía la intención de acusar a su esposo por ese hecho y por las terribles consecuencias. Aún usa irreverentemente el nombre de Yahweh, invocando su juicio sobre Abraham. Entonces vemos aquí en el versículo 5 que Sarai estaba ciertamente molesta. Dice el versículo 6 de nuestro estudio: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, dice el versículo. Como estuvimos comentando en los antiguos códigos mesopotámicos, nos dicen muchas veces que si más tarde aquella esclava ha pretendido la igualdad con su ama porque ha tenido hijos, su ama no puede venderla. Puede marcarla con su marca de esclava y contarla entre sus esclavos. Esta ley antiguamente permitía la humillación de una esclava, concubina, altanera, pero también colocaba ciertas restricciones sobre su dueña. Abraham, que sabemos que era de origen mesopotámico, por nacimiento y por educación también, seguramente estaba muy familiarizado con todas estas leyes y costumbres de su tierra natal. No olvidemos esto. Y obró de acuerdo a esa ley.
que permitía que su esposa humillara a Agar, pero no la vendiera. La disposición conciliatoria de Abraham se manifestó por el permiso que dio a Sarai. Es decir, que reprimió sus propios sentimientos a fin de restaurar la armonía del hogar, el Shalom Bait. Nos dice el versículo, nos explica que Abraham promovió el Shalom Bait. Por otro lado, demostró debilidad al ceder a este propósito de Sarai de infligir un castigo injustificado sobre la futura madre del hijo de Abraham. Por eso dice que la afligía, dice el versículo, y utiliza también un término hebreo. Vayomer Abraham el Sarai ine shifhatech, beyadech asila tov beinaich, batanea Sarai batifrach mi panea. Cuando Sarai la colocó de nuevo en su condición de esclava, tal como lo permitía la ley civil, como dijimos, de ese tiempo, y aún recurrió al castigo corporal, como lo implica el término hebreo que dice que afligía. O sea, Agar salió del hogar de Abraham y huyó. Si la esclava legalmente cometió una falta al huir, ciertamente su ama era digna de censura, nos dice los códigos de aquel entonces. Entonces, desde el versículo 7 es donde aparece en escena el ángel de Yahweh. Vemos que los ángeles siempre, de alguna manera, se los menciona como representantes de Yahweh. ¿Sí? El ángel. El Eterno mismo repetidas veces se le apareció a Abraham, y eso lo hemos visto en varias porciones, pero solo una vez un ángel fue comisionado para hablarle, y eso lo podemos ver un poco más adelante, que es en el capítulo 22, versículo 11 y versículo 15 de Génesis. Dice: entonces el ángel de Yahweh le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: he aquí. Y dice el versículo 15: y el ángel de Yahweh llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Posteriormente estudiaremos ese capítulo, pero podemos ver también, mis amados Ajim, que los ángeles fueron muy usados también para comunicarse, claro, el Eterno, hacia la vida de Abraham. Y el relato de aquí se parece muchísimo al de la visita del ángel, ¿no? Se parece mucho, pero difiere grandemente de las porciones donde el Eterno mismo se aparece. Dice el verso 8, en el camino de Shur. Bueno, Agar estaba en camino a su Egipto natal, se regresaba a Egipto y casi había llegado a la frontera egipcia. La fuente que dice el versículo implica un manantial particular bien conocido. Allí en Génesis, capítulo 25, versículo 18, dice: y habitaron desde Javila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Aquí vemos que se menciona la frontera, y este es el camino que había tomado Agar para regresar a su tierra natal. Dice el versículo 9 de nuestro estudio: y le dijo el ángel de Yahweh: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. El verbo hebreo que se traduce aquí como ponte sumisa es otra forma del verbo traducido de afligía, del verso 6 que acabamos de estudiar. Sin embargo, Agar debía volver y someterse humildemente a Sarai, sin importar lo despiadado que la tratara. Pero es una orden que se le dio de regresar. O sea, el Eterno no pasó por alto la aspereza de Sarai hacia Agar. Eso quiero que lo dejemos claro. Castiga a los que usan mal su autoridad, el Eterno, pero rara vez permite que hagan justicia por su cuenta los que están sufriendo por un trato áspero o podríamos decir un trato injusto. La humildad, como siempre hemos dicho, es un rasgo del carácter que Elohim espera de sus hijos. Y tenemos que llevar un límite en ello. Miremos algunos versículos, por ejemplo en Efesios 6:5. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6, versículo 5, y dice: siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como al Mashiach, dice el versículo,
Vamos a leer otra porción que está en Colosenses 3:22. Dice así: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Elohim. Dice. Entonces aquí vemos consejos claros y prácticos, y vamos a leer una porción más del Brit Hadashah en 1 de Pedro 2, verso 18 al 23. Repito, 1 de Pedro capítulo 2, verso 18 al 23. Dice: Siervos, sujetaos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los que son severos, porque esto es loable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Elohim sufre molestias padeciendo injustamente, porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Pero si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Elohim. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente, dice el versículo. Entonces aquí vemos claramente un principio que el Eterno, ¿sí?, no, como dijimos, no pasó por alto el maltrato de Sarai, pero ciertamente había un propósito. Dice el versículo 10 de nuestro estudio: le dijo también el ángel de Yahweh: multiplicaré tanto tu descendencia que no será contada a causa de la multitud. O sea, el Eterno reconocía las difíciles circunstancias en que Agar se encontraba y de las que originalmente no tuvo la culpa. Agar honraba a Elohim y él no la abandonaría en su necesidad. La promesa que le hizo a ella, a una esclava, no tiene paralelo. Esta promesa consoló grandemente a Agar, nos explica la Escritura, aunque su hijo no iba a ser el hijo del plan divino, eso lo sabemos. Sin embargo, tendría parte en la promesa hecha a Abraham. El Eterno había prometido multiplicar la simiente de Abraham sin limitar esto a los descendientes de Sarai. Por lo tanto, cumpliría su promesa al pie de la letra, pero reservaría las bendiciones espirituales para la descendencia originalmente tomada en cuenta en la promesa. Y me refiero a Isaac. Miramos Gálatas 4, verso 23 al 30. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 4, verso 23 al 30, que dice así: pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa, lo cual es una alegoría, porque estos son los dos pactos, el uno en el monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén y está en servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito: alégrate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, dice. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre, dice. Entonces aquí nos explica Shaul en Gálatas claramente esta situación. El versículo 11 menciona a Ismael. Le dijo también el ángel de Yahweh: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Entonces aquí vemos la respuesta, y esta es la primera vez en que el Eterno puso nombre a un niño no nacido, ¿sí? Más adelante lo podemos ver en Génesis 17-19 y en Lucas 1, verso 13 y verso 31. Entonces así le manifestó a Agar el interés que tenía en ella, pero no solo en ella, sino también en su descendencia. El nombre del hijo Ismael, como diciendo el Eterno oirá
¿sí? Había de recordarle a ella la interposición del Todopoderoso. Y había de recordar a Ismael, que fue objeto de la providencia bondadosa de nuestro Padre Yahweh Sebaot. Pero también nos explica el verso 12: y será hombre fiero, su mano será contra todos y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Sí? El versículo 12 está interesante porque dice: Behueye pere Adam y Adó, Bakol beyat kolbo, beal pene jolehav ishkon. Es ciertamente un versículo interesante, porque en primer lugar habla de un hombre fiero, ¿verdad? Como diciendo un hombre salvaje. Y esta figura se refiere como si fuera un animal salvaje, como si fuera un animal indómito que vaga a su voluntad en el desierto. Describe acertadamente el amor, ¿sí?, de todos aquellos descendientes que tienen por la libertad mientras cabalgan, endurecidos, frugales, gozándose de el espacio y despreciando también la vida de la ciudad. Vemos una descripción eminentemente poética de un asno salvaje que aparece en Job 39, versículos 5 al 8. Pero dice también: su mano será contra todos. Una exacta descripción de los árabes podemos ver acá, los descendientes de Ismael, muchos de los cuales pretenden tener a Ismael como a su padre. Poderosas naciones han tratado de conquistar Arabia y someterla a su voluntad, pero ninguna, mis amados, ha tenido un éxito permanente. Los árabes han mantenido su independencia y el Eterno los ha preservado como un monumento perdurable de su cuidado. Permanecen hoy en día como un argumento incontestable de la verdad a esa profecía, podríamos llamarle. Dice el versículo 13: Batikra Shem Yahweh, Adober Elea, Ata el Roí, que amerá agama lom raí diajare Roí. Entonces llamó el nombre de Yahweh, que con ella hablaba: tú, Elohim, me ves, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Kadesh y Bered, dice el versículo. Tú eres Elohim que ve. Lo acontecido convenció a Agar de que el Eterno le había hablado. Indudablemente, creyendo que debía morir, el que veía a Elohim, como dice Éxodo 20, verso 19 y Éxodo 33, 20, quedó atónita de este encuentro que tuvo y de permanecer viva. Por eso le llamó Elohim que me ve, porque no solo la había visto y había ido a ella en su aflicción, sino también había permitido que ella pudiera ver la Shekinah, la presencia divina, y vivir. El viviente que me ve le llamó. Durante generaciones sabemos que los árabes, que cobraban nuevas fuerzas en este pozo, recordaban que Elohim se había revelado aquí a Agar, a su antepasado, podríamos decir, porque sabemos que de allí viene la línea árabe, Be'er Lahai, la Be'er Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. ¿Dónde estaba situado? Entre Kadesh y Bered. Actualmente no sabemos exactamente la ubicación del pozo, que también se menciona en algunos pasajes como Génesis 24:62 y Génesis 25:11. Tampoco se conoce Bered, ese lugar que aparece en el versículo. Todo lo que se puede decir es que el pozo puede haber estado al oeste de Kadesh, en las partes sudoestes de Canaán, en el camino que va hacia Mitzrayim, hacia Egipto. Dice el verso 15: Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y de acuerdo con la orden divina, como dijimos, dada a Agar, Abraham dio a su hijo el nombre de Ismael. Durante 13 años parece que Abraham quedó ilusionado con que Ismael era la descendencia prometida. Cuando Abraham tenía 99 años,
La voluntad del Eterno le fue manifestada claramente allí en el capítulo 17, versículo 1 y versículo 18, que dice: y siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y dice el versículo 18 también del capítulo 17: y dijo a Abraham a Elohim: te ruego que Ismael viva delante de ti. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio sistemático del capítulo 16. Vamos a hacer una oración para agradecerle a nuestro Padre por este estudio que Él nos permite tener. Abba Kadosh, bendito seas, Yahweh nuestro Elohim. Gracias te damos por la instrucción, por el estudio de este capítulo 16 de Génesis. Te pedimos, Boreolam, que sigas dándonos entendimiento y que de todas estas enseñanzas y consejos nosotros podamos aprender también para valorar y para dar a Abba Kadosh seguimiento a nuestra fe. Beshen Yeshua, a Mashiach, muchas gracias. Amén y amén.